Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, un nuevo programa de Vidas con Luz, un nuevo miércoles que vamos a sus hogares. Si ustedes quieren compartir con nosotros esta media hora, tenemos hoy a una invitada joven y que, bueno, pues prácticamente nos conocemos desde que ella era una niña. Lo van a ver porque luego habrá alguna foto que nos ha traído en la que aparecemos los dos hace años, no vamos a decir cuántos. Ciertamente yo no era yo era la mitad de lo que soy ahora, pero bueno, lo dejemos ahí. Buenas noches, María José. Buenas noches. María José Alburquerque, alcantarillera, murciana de Alcantarilla. Sí. Y bueno, felicidades porque, bueno, no te voy a poner muy en un brete, sí. Porque estás a punto, a falta de una semana, 2 semanas de dar a luz. Unas 3 semanitas me quedan. 3 semanitas de dar a luz. Así que está no aquí sabemos. presente. Lo mismo se adelantan los niños. Bueno, niña, me has dicho que es niña. Julia. ¿Qué hace Julia? ¿Ya se mueve mucho? ¿Es pues inquieta? La verdad, mi madre dice que ha salido a la madre porque es muy tranquila, apenas se mueve, así que se hace notar de vez en cuando. Pero eso eras tú en el vientre de tu madre, después no eras tan tranquila. Siempre he sido tranquila, he tenido... Pero inquieta. Sí, eso sí, ni más ni menos, pero... Yo me considero tranquila. Tú nos decías, bueno, y yo conozco la historia, pero sí. En tu infancia tú viviste una infancia donde la fe la viviste en la familia y muy, como muy cercana. Sí, desde siempre, desde que tengo, por así decirlo, uso de razón, me he visto siempre ligada a, bueno, vengo de Alcantarilla, como bien has dicho, y de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, del barrio de Campamor, y siempre me he imaginado mi vida ligada a la parroquia, es que no me he imaginado de otra forma. Es bien que la figura de mi madre siempre ha sido muy importante, y desde bien pequeña, todos los domingos en misa de 11, y es que no me imagino, la verdad, que una vida alejada de la parroquia, es que para mí... Eso es lo que luego iremos comentando, sí. Porque tú has vivido todos los cambios desde una niña, la adolescencia, la segunda adolescencia, la juventud y todos los cambios con tus amigas, los amigos, que unos lo dejan, que otros vuelven, y esa realidad, pero tú siempre has estado ahí por una cosa o por otra, incluso buscándolo. Sí, es así. De hecho, haciendo un poco la reflexión para cuando me llamasteis para venir al programa, me he dado cuenta que desde bien pequeña ya lo estaba buscando o ya estaba conmigo, Jesús o ese Dios que tanto estimamos, el cristiano. Y yo empecé, por ejemplo, mi etapa de infantil, el antiguo preescolar, la realicé en el Sagrado Corazón de Jesús, las salesianas, las conocidas, las monjas de Alcantarilla. Y por cosas de la vida, por reformas de ley, la clase se tuvo que reducir. Entonces, algunos niños nos vimos afectados y tuvimos que irnos del colegio, por así decirlo. Y por cosas de la vida, yo cuando sabía que me iba del colegio, es decir, esto a lo mejor tenía 6 años, yo le pedí a mi madre, no sé de qué forma, porque yo lo recuerdo, pero no sé cómo se lo rogaba o cómo se lo pedía, pero que necesitaba apuntarme a catequesis. Era como, yo sentía que me estaban quitando la parte religiosa del colegio. Sí, esa parte religiosa, porque iba a pasar a un colegio público y yo pues había pasado toda mi vida rodeada de conocimiento, rodeada de las monjas. Entonces, yo no sé cómo se lo llegaría a pedir a mi madre, que mi madre habló con el cura en ese momento y me apunté, me apuntaron un año antes a catequesis, al final, comulgando un año antes de hiciste la catequesis válida, pero un año antes. Justo, todo un año antes. Unos meses antes. Entonces yo a partir de ese momento, la verdad, lo recuerdo como ya estar ligada a mi parroquia, de por vida. Desde bien pequeña yo ya me sentía partícipe, porque también por cosas de la vida... ahora a lo mejor los padres pues acompañan hasta la parroquia, pero antes pues te daban un poco más de soltura, la vida era de otra forma y entonces pues yo iba con mis amigas. Se dice ahora que se vivía en la calle, hoy difícilmente, y lo estamos viendo en las últimas noticias, a un niño sale del colegio, hay que esperarle, tantas situaciones problemáticas de posibles raptos y otras historias, pero antes se vivía en la calle y los niños venían sin más problemas. Sí, justamente, yo recuerdo de ir pues con mi carpeta, mi libro de catequesis, con mis amigas a catequesis, y para mí esos años
pues lo recuerdo muy bueno, muy bueno. ¿Se lo has comentado a tus niños de catequesis, esa experiencia? Sí, sí. Son etapas distintas, pero cuando puedo y poner ejemplos, cuando estoy dando catequesis y demás, cuando puedo poner ejemplos de mi vida, que ellos vean, porque hay veces que uno no conoce ejemplos de vida cristiana y te crees que solo te está pasando a ti o te da vergüenza contarlo, porque a mí me ha pasado. Entonces me gusta poner ejemplos de que me ha pasado ahora que me siento como más adulta en esta etapa cristiana para que se puedan ver reflejados. Claro, es que además una catequesis existencial lleva mucho más. Sí. Que no es que el niño no ve, o el adolescente, que son los que tienes ahora en catequesis, sí. pues no ve que es una teoría, sino que es la propia experiencia. Sí. Yo recuerdo una oración que yo con las catequistas hacía y con los catequistas, y era siempre le decía lo mismo, una frase de San Francisco, hay que educar más con libros con la experiencia de la vida que no con libros y libretas, ¿no? Sí. Una historia. Siempre. Una vivencia siempre llena mucho más que un libro, y algo así por encima leído. De pequeña también tuviste una experiencia, a través de tu madre y a través de toda la familia y de tu prima y de todo el mundo, con Lourdes. Sí. ¿Cómo fue esa primera experiencia con Lourdes? Tenemos aquí entrañable esta foto, sí. Ya te faltaban los dientes pequeñitos. Los ahí dientes a lo mejor 8 añitos o así. Con don Javier Azagra, entrañable, sí. Siempre con los niños y con los más mayores. Muy entrañable. De hecho, esto es una de las fotos, pero tengo con él de todos los años, siempre... ¿Y cómo fue ir a Lourdes? Siempre. ¿Porque tu madre ya iba y dijo, me la llevo, o se lo pediste tú? No. La verdad es que, como bien he dicho, he nacido en una familia cristiana y he tenido la suerte de no solamente mi madre o mi padre ser cristianos, sino que el entorno que nos rodeaba, yo, por mis primas sobre todo y mi madrina, no hemos movido mucho. Yo vivía en un primero, ya en el segundo, y siempre me han transmitido todos sus valores cristianos, me lo han transmitido a mí. Y yo recuerdo Lourdes ir en familia, ir con mi madrina, ir con mi madre, ir con mi prima, y desde bien pequeña. Yo no sé si empecé con 5 o 6 años, hasta los 10 o 11 años que ya dejé de ir, pero recuerdo esos momentos en Lourdes, sobre todo, yo creo que me han marcado también mi etapa, mi inicio en la oración. Esas mañanas cuando quedábamos a las 8 de la mañana o a las 7, yo me acuerdo que me levantaba súper temprano, me tenía que vestir de enfermera con todo, con mi cofia y todo, y nos íbamos a la Virgen Coronada. Y ahí nos reuníamos todos, aunque... Los niños de agua. Sí, los niños del agua, aunque estuviese lloviendo, aunque hiciese frío. Esta es la foto que decía antes. Sí, aquí estoy más pequeñita. Yo era la mitad y hay yo también, ¿eh? Y hay yo más también pequeñita, con Aida también. Sí. Y estáis las dos haciéndome ahí un poquito de monaguillos en una Eucaristía, allí en Lourdes. Sí, una etapa muy buena como de acercamiento a todo lo que conlleva la Iglesia, porque de oración, de ayuda a los demás. Yo creo que también todo me ha ido curtiendo como persona, porque allí dábamos agua a los enfermos, pero los estás viendo cómo están mal y cómo se acercan a rezar, el silencio, el que tú en la medida de lo posible les puedes ayudar, y eso son unos valores, yo los considero, no sabía en ese momento cuando tenía esa edad lo que estaba viviendo, pero ahora viéndolo desde fuera es que son unos valores... Y eso mismo que viviste ahí de cercanía al mundo de la enfermedad, del necesitado, del anciano, y tú ya ayudando, eso se quedó ahí grabado, porque luego te pones a estudiar en la universidad cuando llegan los momentos de estudiar y decides estudiar algo que tiene mucho que ver con esta realidad. Sí, yo estudié. La verdad que tenía algo claro cuando terminas bachiller y no sabes qué vas a hacer, y tenía algo claro que quería estar en contacto con las personas, con lo humano. Y bueno, decidí estudiar terapia ocupacional. La carrera que estaba empezando prácticamente. Sí, que estaba muy empezando, nueva. Porque de esto hace ya 11 años, que se pasa el tiempo volando, y decidí estudiar terapia ocupacional, y fue una carrera que para mí también me llenó plenamente como persona. Muchas veces me decían, yo no sé cómo te puedes acercar al enfermo, porque trabajo con pacientes con Alzheimer o con ciertas discapacidades, pero digo, si es que no ayudas tú al enfermo, el enfermo te está ayudando a ti.
son carreras tan humanas. Es verdad. Sí, esa relación que se establece entre las dos personas sí. es una ayuda mutua. Sí, es una ayuda mutua, totalmente, totalmente. De hecho, hice un tipo de voluntariado también en la Risaca con niños hospitalizados y era lo mismo. Es otra ayuda mutua, porque mucha gente cuando dice, ¿y eres voluntario? Te ofrece a esto, pero no se dan cuenta lo que enriquece y lo que también ayuda a valorarte y a valorar a los demás, de decir la suerte que tengo, es inmenso, es verdad. El decir, Dios me ha dado 5 dedos en cada mano, tengo vista, tengo salud, es algo para valorar, la verdad. Ahí un poquito más mayor, bueno, sí, son de la misma, sí, ahí estás con tu prima. Es mi prima, y fíjate, si estamos hablando de tiempo que si alguno de los actuales que van para Lourdes, de las personas que en la peregrinación diocesana van, pues darán cuenta que el tipo de vaso y el tipo de la tetera en este caso ¿verdad? Han cambiado, son botellas de plástico, un poco más cómodo, entonces será con las teteras. Madre mía. Claro, ahora perfectamente puede hacer 25 o 26 años de esta foto, perfectamente. El tiempo es que se pasa muy rápido, más rápido de lo que queremos a veces. ¿Te gustaría ver a tu hija así? Totalmente, me encantaría, es verdad. Y yo lo voy a intentar, que vaya por el mismo camino, la verdad. Si tú le hablas de tu experiencia, lógicamente los niños aprenden y quieren imitar a los padres y sobre todo en aquello que tú le pones vida, le pones valor, ¿no? Sí. Pero hemos visto una foto antes de la graduación pero no es de terapia ocupacional. No. Tienes ahí una beca azul, porque terminas de terapia ocupacional, estuviste haciendo un voluntariado, estuviste trabajando en varios centros. Sí, estuve en un centro de día de Alcantarilla, AFADE, un centro de Alzheimer, estuve trabajando 1 año. Pero realmente estaba muy a gusto, de hecho me quedé como voluntaria haciendo musicoterapia allí, pero veía que a mí me gustaban mucho más los niños. La parte más infantil, no sé, por así decirlo, ¿no? Y pues del día a la noche decidí estudiar magisterio. Fue en plan, pues vamos a probar por este camino. Y bueno, también otra experiencia muy buena, estudié aquí y pasé 4 años estupendos, con gente estupenda y haciendo mis prácticas y muy bien, muy bien. Y afortunadamente, porque para mí fue una fortuna, una bendición, acabé la carrera en julio, principio de julio, y a finales de julio me llamaron desde el colegio en el que ahora mismo actualmente estoy de maestra. De maestra de primaria. Sí. Y concretamente estás encargada de un curso, ¿no? De tutora o ¿cómo es? ¿Encargado o tutor o cómo es? Sí, soy tutora ahora mismo mi clase está en tercero de primaria. Empecé con ellos en primero de primaria, segundo y este año que han empezado tercero. A los de 8 años, 9 años. 8 o 9 años, este año harán mucho en la comunión. Y bueno, también aparte soy maestra de inglés y maestra de religión. Les doy también religión. Y en mi colegio, aparte de ser la maestra de religión de mi clase, pues soy la coordinadora de primaria del departamento de religión. ¿Y cómo te sientes con el resto de compañeros? Pues con el resto de compañeros tengo la suerte porque, bueno, aquí vemos una foto, tengo la suerte de que somos todos una piña. Somos de edades muy parecidas, a lo mejor año arriba, año abajo, y el compañerismo absolutamente... Me refiero un poco a esa realidad de decirte, profesora de religión, pero esas cosas yo no soy tan creyente. ¿Se confían un poco contigo? ¿Son capaces de contarte alguna cosa que a otros no le contarían? Vamos a ver, es difícil porque yo noto la diferencia de cuando estás en la parroquia, de cuando estás en un sitio que ya sale de tu zona de confort. Entonces, realmente hay personas que les cuesta abrirse. A lo mejor algunos se dejan llevar por el soy maestro de religión y ya está. Pero la verdad es que si son maestros de religión, y yo lo he notado de algunas reuniones que hemos hecho, son maestros de religión por algo. Y
Y si están ahí es porque tienen despertada su fe. La practiquen más, la practiquen menos, pero creen en ese Dios. Y cuando hemos hecho reuniones, al final cada uno va despertando y va diciendo lo que... ¿Y con los otros compañeros? ¿Os tienen como un núcleo ahí No, aparte? para nada. No, la verdad es que todos los compañeros son buenísimos y no dicen por ahí vienen los de religión. Tú tuviste, como todo niño y todo adolescente, me imagino que tú tendrías las típicas crisis de fe, momentos más fáciles, momentos más duros. Y bueno, hay un momento duro que es el fallecimiento de tu padre. Sí. Pero antes también ese cambio de decir, termina la comunión un poquito antes, ¿no? Y ahí es fácil seguir, quizá un año, quizá 2, pero tú seguiste todos los años a partir de ahí. Y luego llega el momento de que empezar confirmación y parece como que vienen algunos que no estaban y otra vez. Sí. Y tú seguiste, y termina confirmación y seguiste. Cuéntanos esos cambios ahí. Esos cambios también se lo debo mucho, por ejemplo, mi prima, que ha salido ya bastante mi prima Rocío, que siempre la he visto a ella como una guía. Ha sido como una compañera de fe para mí. Entonces siempre, cuando a lo mejor he tenido algún bajón, o en la etapa de poscomunión, o cualquier cosa de que te veo un poco perdida, de dónde están mis amistades, qué hago yo en este grupo, si a lo mejor no son ni siquiera de mi edad, porque a lo mejor eran mayores o demás. Ella siempre a lo mejor me decía, pues te vas a venir a esta convivencia, o nos vamos a ir ahora de viaje. Como un empujoncito. Sí, siempre. Es que yo mis viajes, ¿verdad? Mis salidas las recuerdo siempre con ella. Y las Pascuas juveniles y todas las convivencias. Justo, lo recuerdo todo con ella. Es verdad, ha sido siempre una guía. De hecho, que todavía lo sigue siendo. Ella cuando, y has visto esto, y has visto a lo mejor esta oración, te has leído este libro, siempre es una figura bastante importante a nivel espiritual para mí. Y pues después yo pasé una etapa, la de poscomunión, un poquito rara. Tus amigos se van, te preguntan que por qué sigues. Y uno es un niño que lo que quiere es jugar. Claro, y a lo mejor tiene 11 años, 12, 13 incluso, y por qué sigue. Y yo he sido una persona que en ese aspecto a lo mejor he sido un poco cobarde, pero me he sentido que no he expresado realmente mis sentimientos hacia Dios. Pues soy cristiana, quiero seguir en el camino y no me quiero ir. Nunca lo he expresado a viva voz, hasta ya una etapa más adulta. Entonces, esa etapa la pasé un poco rara, y es verdad que después de, por ejemplo, con la muerte de mi padre, ya le quieres echar la culpa a alguien y a lo mejor el que menos culpa tiene, pues al final se carga la consecuencia. Y entonces fue un poco de porque me pasa a mí, rechazo, pero aunque tuve rechazo, no llegué a rechazarlo de todo porque no abandoné la iglesia, realmente estaba ahí. Un poco me daba rabia porque me ha tocado a mí, porque me ha mandado esto a mí, Señor, pero no me fui. Y ahí pasé un tiempo raro, pero quería hacer hincapié, que está saliendo la foto, en TC, con 15 años. Mi padre murió, yo tenía 13, y esta experiencia la viví con 15 años. ¿Te parece como que a veces pensamos que Dios no existe, le culpamos de todo, y Dios está esperándonos para darnos aquello que necesitamos en cada instante? Y de pronto tú tienes una crisis ahí, Dios la deja un añito pasar y enseguida te regala una experiencia en TC. Una experiencia, yo me apunté sin saberlo, por mediación de mi prima, y que, bueno, que es como una especie de campamento, me lo definió así, en Francia, que se juntan muchos jóvenes. Pues bueno, dije, pues venga, pues vamos. Y bueno, la experiencia fue fantástica porque el ambiente, son jóvenes de todo el mundo, que se concentra en TC, sí, ese pequeño pueblo. Ecuménico, además, sí, un centro de distintas religiones, pero en todas en búsqueda de la verdad, en busca de Dios. Y fue una experiencia porque fue descubrir ya la oración plenamente, el cómo con una canción, repetidamente la misma frase, que a lo mejor podía estar una hora cantando la misma frase, cómo te relajabas, solo pensabas en Dios, en la oración, en el silencio,
Y luego me afectó mucho que no hubiesen bancos, que estabas te podías tirar. ¿Era la primera vez que tenías una experiencia en una oración tipo TSE? Sí, sí. Luego ya en la parroquia pues, Sí, lo sí. han vivido después. Sí, luego eso fue por eso ese fue un choque a mi vida espiritual, a mi vida cristiana, de, por así decirlo, de pasar de la niñez, esa adolescencia, pero ya a la adultez. Fue un choque, fue un choque. El convivir con tantas personas diferentes, porque eran diferentes, cada uno venía de un país, con unas costumbres, y luego tener nuestras pequeñas charlas por grupos, reflexionar sobre ello. Fue una experiencia realmente maravillosa. Lo que estás diciendo un poquito, si hay alguna abuela o abuelo o padre o madre o algún joven que nos está escuchando o tiene algún adolescente en casa, que cuando uno se encuentre sin saber qué hacer, a un campamento, una experiencia, a TSE, a Lourdes, a donde sea. Yo, la verdad es que las convivencias, el compartir con los demás, el hablar con los demás... Es salir de uno mismo, sí, eso como las experiencias de los demás a nivel espiritual, el que te cuente, el que vea ejemplos diferentes, el de... pues si esta persona está peor que yo, o mira qué bien lo que me está contando, lo que me viene bien a mí. Yo lo veo, la convivencia es lo ideal, lo que se puede hacer. La convivencia con la persona, con lo humano, con Cristo, es lo has disfrutado. Sí. Y llega el momento que termina la confirmación, recibes el sacramento de la confirmación, tenemos alguna foto por ahí del día de tu confirmación, de la convivencia con tu grupo, etcétera, y de nuevo tus compañeros termina la confirmación y dice, bueno, ya nos vamos, claro, ya no hay nada, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que suele decir muchos jóvenes, no? Me pasó que, claro, como yo seguía allí, pues volvieron todos a apuntarse para confirmarse, yo genial, también pasamos unos años muy buenos, la etapa de la confirmación, te confirmas, mi madrina, mis dos primas, te confirmas y otra vez, pues todo el mundo vuelve a desaparecer. Y otra vez te vuelven a preguntar, ¿y por qué te quedas? ¿Y qué haces allí? O esas preguntas que tanto te hacen. Y ya, ahí también me lo pregunté yo, porque llega un momento que dices, pues es verdad, ¿y qué puedo hacer yo ahora? Pero yo tenía claro que no me quería ir. ¿Qué puedo hacer pero no me quiero ir? Pues lo mejor que pude hacer fue hablar con mi párroco, don Y aquí Luis. estoy a ofrecerte. Y me ofrecí. Le dije, don Luis, ¿qué camino coger? ¿Qué puedo hacer? Y él me dijo, siempre que se necesitan catequistas, que la vida parroquial muchas veces la gente no la valora, pero se necesitan muchas manos en una parroquia. Y claro, como era en mi inicio, me dijo, pues si quieres empieza con un grupo pequeñito de poscomunión y te vas adaptando y a ver qué tal lo llevas. Y esto empecé con 18 años a dar poscomunión, me adapté muy bien, yo estaba encantada. Y luego empecé a dar, al cabo de unos años, empecé a dar comunión para preparar a los niños. Lo más pequeño ya la iniciación, sí, que es más complicado siempre. Sí, claro. sí. Y hasta hace 3 años que ya pasé a confirmación. La verdad es que, sin saberlo, don Luis fue como un poco preparándome, porque para dar confirmación tiene que estar uno mucho más centrado en la vida. Es un grupo ya de adolescentes que están en la realidad de una historia. Por un lado, esa edad del pavo que llamamos, pero luego la realidad de hoy del mundo que tiene muchísimas tentaciones de todo tipo y como muchas tirones de acá para allá y a ver cómo responder. Justamente, sobre todo eso, la respuesta no es un niño de 7 años u 8 que te preguntan algo y lo puedes contestar pues de aquella forma. Y que está contigo afectivamente. Sí, pero un adolescente no. Entonces, realmente el que se pone a darle confirmación, por así decirlo, tiene que estar preparado y tiene que estar seguro de lo que está haciendo y creer 100% en Dios y tener la fe que yo creo. ¿Y ese grupito ha pasado los 3 años? ¿Y ya han recibido la confirmación? Sí, el junio pasado recibieron
la confirmación. De algún modo sería tu primer parto. Pues sí, sí. Ya La estás verdad preparada. que sí. Fui madrina de una de ellas, Raquel. ¿Cómo se siente una catequista? Bueno. La primera vez que dice, se ha acompañado 3 años a un grupo hasta la meta. Y los ves, eran 12, y los ves a los 12 tan llenos del Espíritu Santo. Es que los ves tan plenos. Yo los veía con esas caras de felicidad. Para mí, bueno, yo no podía ni hablar. Yo no paré de llorar. Tal vez soy un poco llorona, pero es que lo veía como un culmen a todo y que ellos sintieran eso, porque como los vi empezar, que llegaron con 14 años y acabaron ya con 16, 17 años. Y les dejas encaminados en la vida, Sí. dice aquí. Se han quedado en la parroquia, has conseguido que se queden. Algunos se han quedado, otros ahí estamos Hay que hacer seguimiento. luchando. Pero bueno, por ejemplo, ahora en noviembre vamos a hacer el encuentro parroquial, la suburbana, y nos toca este año prepararlo a nuestra iglesia, a Nuestra Señora de la Asunción. Y bueno, yo como sigo teniendo el grupo de WhatsApp con ellos y demás, pues ya se les ha informado que pueden venir perfectamente y los veo con ganas. Con ganas, sí. Entonces la semilla está puesta. Ciertamente, tú has vivido 12, 13 años pegada a la parroquia día a día con catequesis y tal, y me imagino que en estos últimos meses pues también ha sido un poco duro la realidad del fallecimiento un poquito del párroco, ¿no? Pues sí. Fue impresionante la respuesta de la gente, un aplauso tremendo a la salida del féretro. ¿Cómo lo has vivido tú a nivel personal? Porque se crea una vinculación especial con el sacerdote, Sí. porque ha sido de algún modo tu padre, el que te ha acompañado años, te ha ido conduciendo, te ha dado una responsabilidad. Sí, y siempre ha estado ahí. Era como, ha sido nuestro párroco, y era como bien has dicho, nuestro padre. Entonces, muchas veces, a lo mejor cuando preparábamos alguna catequesis y demás, siempre terminábamos diciendo, bueno, lo que don Luis diga, lo que don Luis quiera hacer. Entonces, su fallecimiento, fue sobre todo impactante y como un pastor que abandona a sus ovejas. Es que nos quedamos todos así. Todo muy desolado, triste. Yo personalmente no me lo esperaba como ya, pero don Luis sí estaba hace nada aquí. Yo me acuerdo porque me tuvieron que operar en junio también y antes de la operación tuve que guardar reposo y don Luis pues siempre preguntándome qué tal estaba en cuanto volvía a dar catequesis. De pasar a saludarle, de decir cuánto se alegraba, que había rezado un montón por mí, por mi niña, porque pues a lo mejor tal vez la perdía. Entonces era como, ya no está. Pero no solamente a nivel personal, sino la parroquia es que estaba así. Estaba vacía. Este verano ha sido que estaba vacía. Extraño. Sí, estaba vacía sin... Él no está. Pero bueno, esas situaciones maduran precisamente la realidad parroquial. Y yo, con todo lo que estabas hablando, yo no sé si un resumen de lo que hemos comentado y has estado diciendo es que la vida parroquial no es aburrida. No. Y es plena y Para satisface nada. las necesidades de la persona. Sí, y para nada es aburrida y cuanto más cosas haces, más quieres y todo lo que hagas siempre puedes hacer más. Tiene mucha actividad. La parroquia, mucha gente a lo mejor se piensa que no, que es solamente ir los domingos a misa y poco más. Claro, el que va solo a eso, pues solo ve eso. Claro, pero hay un trasfondo, hay muchos grupos. Y no hay más porque la gente no se involucra más. También. Pues haznos una invitación Bueno. a tus compañeros de feligresía en la verdad. Asunción de Alcantarilla o a cualquiera que nos esté escuchando y dice, ¿qué Totalmente. pasa por tu parroquia? Preséntete al párroco, dile, Es verdad. aquí estoy. ¿qué A puedo los hacer algo?". jóvenes, porque nosotros, Alcantarilla es un pueblo grande y salen grupos. Ahora mismo, este año hemos empezado ya empezado con primero de confirmación y tenemos 4 grupos, que realmente son 4 grupos de confirmación de unos 10 o 12 niños, bueno, adolescentes, pero que Alcantarilla es muy grande, que podrían salir 10, 15 grupos, que los jóvenes
lo necesitan. Es que los jóvenes lo necesitan. Ellos ahora, con todas las redes sociales, todas las cosas, están muy sí, están muy despegados y es verdad que moralmente necesitan el sentarse. Por ejemplo, nosotros nos reunimos los viernes por la tarde, sentarse, hablar, porque el hilo conductor es Dios y el cristianismo. Pero a la vez que estás hablando... Es tu propia vida la que sale. Es tu vida, son tus ejemplos. Te da sentido a todo lo que vives, tus estudios, tu familia, tus relaciones familiares, etcétera. Pues, María José, ha sido un placer. Bueno, qué rápido. Fíjate, tan nerviosa que a veces puedes estar cuando empezamos todos los invitados y la conversación se nos acaba. Ha sido un placer. Y no te has puesto de parto, quiere decir que has estado a gusto. Es verdad. Y está tranquilita, ¿eh? Bueno, no se ha pues movido. Nada. Julia también nos ha visitado hoy. Hoy ha sido un programa especial porque hemos tenido 2 invitadas. Sí. Y a ver si este programa siguiera y podemos traer a Julia un día que nos cuente de pequeña cómo es su historia, también de fe desde la casa. Pues un placer. Saludo a toda la feligresía, a la que le tengo gran cariño. Fue mi primer lugar como sacerdote y allí nos conocimos y nada, pues la vida da muchas vueltas y nos seguiremos encontrando. Seguro. Enhorabuena por tu vida, enhorabuena por ese embarazo. Muchas gracias. Y a seguir trabajando en la viña del Señor. Sí, si os quiere. Gracias, María José. A ti. Y a ustedes, señoras y señores, pues muchas gracias. Nos han querido acompañar esta noche, ya lo saben, si lo desean, cada miércoles a la misma hora, 10:30 en Popular Televisión nos pueden encontrar. Muy buenas noches.